Viernes 2 de mayo de 2025, estamos en vivo por la pantalla de News. Llega el momento de repasar los números del día. Vamos. 500 kilos es el peso de una nave espacial que va a caer probablemente la semana que viene a Tierra, que está en una espiral fuera de control y que, insisto, va a terminar cayendo, según las estimaciones que están haciendo algunos astrónomos, la semana que viene en algún punto de la Tierra, en principio con bajo riesgo de que esto caiga en una zona poblada. Interesante es un poco la historia de esta, que es una nave que había sido fabricada en tiempos de la Unión Soviética, lanzada en los años 70, con la ambición de llegar a Venus. Llegar a Venus. Digo esto porque pensemos que no hay registro justamente de naves que hayan llegado a Venus y a pesar de toda la tecnología que hay al respecto, de hecho la prioridad ha sido, como sabemos, explorar y llegar, por ejemplo, y trabajar sobre Marte, no así sobre Venus. Bueno, esto tiene que ver en parte con muchos de los proyectos que existían en la Unión Soviética, muchas veces proyectos irrealizables con un alto grado de voluntarismo que terminaban, bueno, en desastre, como es el caso de esta nave de 500 kilos que la semana que viene va a terminar cayendo en algún punto de la Tierra. Segundo número del día. Estados Unidos anunció hace algunas horas que el desempleo se mantuvo en 4,2%. Se crearon 117.000 puestos de trabajo en el mes de abril y la tasa de desocupación se mantiene estable. Es un dato que yo te diría tiene un elemento positivo en términos de que se había conocido ayer que los pedidos de subsidio de desempleo habían aumentado. Todos los meses el Departamento de Trabajo informa la cantidad de gente que acude a una oficina y dice, bueno, no tengo trabajo, entonces necesito un subsidio por desempleo, que según distintos criterios se puede acceder o no a ese subsidio, pero mucha gente solicita por lo menos. Y es un indicador, obviamente, de cómo está el mercado laboral. Bueno, esto que había llegado a tener números récord, por supuesto, durante la pandemia, cuando hubo despidos masivos producto de los cierres impuestos por los gobiernos y que venía bajando de forma considerable desde ese momento. El hecho de que hubieran aumentado entonces los subsidios de desempleo o que hubieran aumentado los pedidos para acceder a un subsidio de desempleo no impactó entonces en una merma de la situación laboral en general y se ha mantenido estable en este 4,2%, que es un buen nivel a nivel histórico, por debajo de las cifras mínimas que, por ejemplo, se habían alcanzado en el primer mandato de Donald Trump, pero yo diría en un mercado que sigue a la expectativa de cuál va a ser el resultado final de este nuevo orden comercial que Estados Unidos está delineando con sus socios y también con sus adversarios como China, después de varios días de algunas señales de distensión, como la decisión de exceptuar ciertos aranceles, de avanzar con algunos acuerdos, y esas señales de distensión son también las que explican que el mercado, que había caído muy fuertemente en marzo, esté encadenando varias rondas consecutivas de crecimiento. Un crecimiento que es un rebote, pero que no deja de ser por lo menos una señal positiva. Nos metemos con las caras de este viernes. Y la primera es la de Luis. Lo perdimos, ahí lo recuperamos. La de Luis Arturo Villar, más conocido como Luisito Comunica, uno de los youtubers más exitosos del mundo y alguien que yo te recomiendo enfáticamente que mires. La verdad es que hay tanto contenido que hay hoy produciéndose en redes sociales, en canales como YouTube, en TikTok, en Snapchat, en Instagram. Y la verdad es que mucho de ese contenido, que por ahí incluso tiene mucho éxito, es de muy baja calidad. Lamentablemente esta es la realidad. Ahora hay excepciones. Y lo que hace Luisito Comunica es de una extraordinaria calidad. Es un chico joven, ya convertido en un empresario, que hoy tiene 44 millones de suscriptores en YouTube, haciendo, entre otras cosas, videos de viajes. Pero es
realmente toda una forma de hacer llegar con un lenguaje muy llano, muy juvenil, muy de las redes, hacer llegar culturas, imágenes, retratos de cómo son distintos lugares del mundo que mucha gente no se enteraría de que existen si no fuera por Luisito. Y Luisito Comunica fue a Cuba. Fue a Cuba. Yo quiero que veas un extracto nada más de algo que realmente te recomiendo que lo veas entero, que es su retrato de cómo es vivir hoy en Cuba, sin ideología, más allá de la posición que se pueda tener. Un retrato crudo de cómo es la vida en Cuba y, por ejemplo, cómo es tener que vivir en un país donde desde hace más de 60 años a vos te dan una cartilla todos los meses donde dice a qué productos podés acceder a precio subsidiado, como azúcar, como harina, como aceite, pero son cada vez menos productos de cada vez peor calidad y en situaciones cada vez más precarias. Míralo. Justo enfrente del banco nos encontramos con otra cosa que les quiero documentar. Estas son las famosísimas bodegas de abastecimiento, a las cuales las personas acuden para poder conseguir alimento a un precio más que costeable, utilizando un sistema que se le conoce como la libreta de abastecimiento. Básicamente cada año a cada ciudadano cubano se le da una de estas libretitas de abastecimiento, con las cuales tú puedes acudir diariamente a la bodega que te quede más cerca. No puedes ir a cualquier bodega en cualquier parte de Cuba, tiene que ser en la que esté en tu localidad, en tu cuadra. Enseñas tu libretita y vienen cuántos integrantes de la familia son, cuántas personas viven en ese hogar, y de acuerdo a eso se determina cuánto alimento le toca a cada persona. Entonces, por ejemplo, en tu hogar viven 4 personas. Eso significa que tienes derecho a 4 libras de azúcar, por dar un ejemplo. Anotan tu nombre, te ponen ahí un tachecito de que ya pasaste por tu alimento, proceden a dártelo, pagas la cantidad que toca, que suele ser una cantidad simbólica en palabras de las personas con quienes he platicado, y procedes a retirarte. Por ejemplo, todos los cubanos tienen derecho a un pan al día por el precio de $1 cubano, que un peso cubano pues viene siendo $0.003, algo así. La libra de arroz se vende muy costeable, la libra de azúcar también, etcétera, etcétera, y se encuentran diferentes productos. Me comentan que en épocas de nexos con la Unión Soviética hace muchísimo tiempo, estas bodegas de abastecimiento estaban de verdad bien, pero bien surtidas. Pero después, cuando se acabó este apoyo económico, las cosas empezaron a verse más escasas. Hay veces que se mantiene más estable, hay veces que de plano pues no hay mucho. Todo esto en palabras de personas con las que he platicado. Y sí, así es como funciona más o menos. Cuéntame, o sea, te dan tipo una libra de arroz, te dan tal, pero... A ver, el cubano recibe más de una libra de arroz. Recibe un arroz que es por donación, más lo que está asignado, que puede ser 5 o 6 libras de arroz. Ya a la vez que se te acaben esas libras tienes que ir a comprar en los mercados, que los precios son un poco más fuertes, ¿tú me entiendes? Estos te ayudan, porque en realidad te ayudan a poder enfrentar el mes, pudiéramos decir. Tienes acceso a un pan diario, que es un precio módico, y después si deseas más tienes que comprarlo en un mercado, en un lugar donde es mucho más caro, ¿tú me entiendes? Y todo el mundo no tiene la posibilidad de comprar pan todos los días. No, sin duda, o sea, es un pan, pero pues claramente un pan no es suficiente, ¿no? No, el pan no es suficiente porque el que tenga hijos, por ejemplo, el que tenga hijos y tenga hijos en la escuela, tiene que prepararle la merienda. Entonces tú te quitas el pan para dárselo a tu hijo para que pueda para poderlo llevar para la merienda. La famosa libreta de abastecimiento de los cubanos, aquí la estamos viendo en una bodeguita de la cuadra. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante. La verdad que parece casi una especie de película, como si estuviéramos remontándonos a los años 50, 60, como si estuviéramos hablando, que nadie se ofenda si alguien nos está viendo de un país como Burundi, si alguien nos está viendo de un país como Zimbabue, países arrasados económicamente, que no tienen recursos. Pero Cuba era uno de los países más prósperos, era por lejos el país más próspero del Caribe. Cuba era uno de los países con más cultura de América Latina. Cuba es la isla de José Martí. Cuba era uno de los países con mayor expectativa de vida de toda América Latina antes de la Revolución Cubana. Bueno, pasaron 66 años y vos fijate el estado en el cual está la vida de hoy todos los cubanos, que tienen que hacer estas colas interminables para acceder a un poco de arroz, que lamentablemente muchas veces está lleno de gorgojos, lleno de bichos. Ustedes vieron cómo estaba
el empaquetamiento. Ustedes vieron las condiciones bromatológicas de esos productos alimenticios, el nivel de desabastecimiento. Bueno, así es la vida de los cubanos hoy. ¿Por qué? Bueno, por un régimen que somete a la gran mayoría de la población a vivir esto, mientras después tenés imágenes como las de Sandro Castro, el nieto de Fidel Castro, que tiene su propio bar, que es un empresario exitoso y que se graba andando en autos de primera línea, bebiendo cerveza y dándose la gran vida. Lo llamativo es que todavía siga habiendo gente que en otros lugares del mundo sea capaz de defender esto como algo viable y como algo defendible, ¿no? Pasemos a la segunda cara del día. Ina Canavarro. Estamos hablando de el fallecimiento de quien era la mujer más longeva del mundo. Tenía 116 años esta brasileña, una monja que vivía en Porto Alegre, siendo parte de una orden religiosa. Estaba a semanas nada más de cumplir los 117 años. Era la mujer más, insisto, longeva del mundo. Bueno, termina falleciendo a los 116 años y va a ser velada en las próximas horas.